Jesús tenía las dos naturalezas, pero Jesús no vino 100% Dios, porque esta realidad no soporta a Dios 100%. Se hace ordinario. Ahí entra Insot para que entienda. Para entender este misterio que Pablo revela es Insot. Aquí yo soy todopoderoso, pero aquí tengo limitaciones. Aquí yo no necesito ayunar y orar porque aquí yo soy el poder, pero aquí tengo que ayunar y orar para recibir el poder. Sí. Jesús no hizo nada como Dios. Todo lo que hizo, lo hizo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, para darle un ejemplo a nosotros. Un ministro que no tenga el Espíritu de Dios, un ministerio sin Espíritu Santo es muerto. Usted podrá tener mucho conocimiento, pero si no hay señales, si no hay power en tu vida, usted como estamos que arrebata el viento. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión quiero pedirle que por favor usted que está conectado se suscriba al canal y active las notificaciones. Amén. Y para mí es un honor pues seguir con una continuación de algo que estuvimos hablando acerca de Cristo y los ministerios junto al pastor Sandy Mato. Pastor, Dios le bendiga. Amén, Hernández. Amén. Un placer estar contigo una vez más y saludar siempre esa vasta audiencia que siempre se conecta contigo en toda Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos, Europa. Amén. Así que usted que está ahí pendiente, porque esto estará poderoso. Pastor, nos quedamos hablando de Cristo y de los ministerios. Sí, acuérdate que estábamos hablando en la entrevista pasada acerca de lo que es la Navidad. Sí. Entonces, y también hablábamos por qué Israel o Judá, porque era Judá que estaba ahí en los tiempos del Mesías, no recibe a Jesucristo. Entonces, la historia humana se cuenta de esta forma. Acuérdate que en Génesis capítulo 6 Dios establece a la raza humana 120 años. Sí. Esos 120 años tuvieron que ver con la construcción del arca de Noé. Y para que Noé con su testimonio pudiera proclamar lo que venía, porque venía un diluvio. Entonces, ¿quién profetiza este diluvio? Lo profetiza Enoc. Pero la Biblia dice que Dios se lleva, no, y el autor de los Hebreos revela por qué se lo lleva, porque el pueblo no recibió la palabra. O sea que tanto Enoc como Noé proclamaron, hablaron de lo que venía, porque Judá es que dice, gloria al Señor, que Enoc proclamó. Y esto fue lo que profetizó Enoc, que Dios iba a establecer un juicio y que venía con su decena de millares de ángeles para establecer un juicio a aquellas generaciones que estaban corrompidas. Ahora, ¿quién haya gracia? Noé. O sea que esos 120 años de Noé no solo, gloria al Señor, tiene que ver con la construcción del arca, sino también con ciclos humanos. Porque no son 120 años de vida, porque Noé duró 500 años después del diluvio, casi 400 y pico, sí. y Sem duró 530 años. O sea que no tiene que ver con cuanto al ciclo humano, sino ciclo, que los hebreos lo dividen por ciclo, relacionado a la vida de Moisés, porque Moisés duró 120 años. Entonces se dividen esos 120 años en 6,000 años. ¿Entiendes? Ok. Entonces, para no meterme en los ciclos, porque sí. Ese no es el tema, porque a veces nos metemos en temas y empezamos y nos olvidamos. Pero en sí son 120 años que se dividen en 6,000 años. Sí. De esos 6,000 años, la historia se divide los primeros 2,000 años desde Adán hasta que se dio la Torá, hasta Abraham, era la edad vacía, es la edad donde el hombre todavía no estaba definido en cuanto a un Dios verdadero. Y ahí es que cuando Pablo establece, porque no adoraron al creador del universo, sino que adoraron a lo creado, haciendo aves de cuadrúpedos, reptiles, envaneciendo en su razonamiento, cambiando su uso natural, que es contra la naturaleza. Ahí vienen los Anunnaki, que significa los caídos del cielo, que adoraron a lo creado. Pablo te lo está diciendo. Entonces hicieron diferentes tipos de dioses, de pez, de toro, de vaca, entre otros dioses que adoraban en aquella época. O sea, el hombre quería buscar a Dios, pero a su forma. Y no hay forma de llegar a Dios si Dios no te lleva a Él. Por eso nosotros no buscamos a Dios antes que Dios se nos revelara a nosotros. No hay forma de usted acercarse a Dios si Dios no se te revela. Por eso hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su fin es muerte, el camino de muerte. Sí. Y justamente aquella generación andaba buscando un camino que pensaron que era vida, pero terminó en muerte.
Entonces, esos 2000 años quedaron en el vacío. Luego vienen los 2000 años desde, sea el nombre del Señor bendito, cuando Dios le da la Torah a Moisés hasta el Mesías. Esos 2000 años son los años toráticos, es cuando Dios dio la Torah, donde la muerte tuvo un stop. Recuerda que hablábamos de la muerte, que es una estructura bien organizada, que no tiene que ver de que con un ángel de la muerte. Quizá los que están ahí, que leen Biblia, pastor, pero la Biblia dice que el ángel de la muerte pasó en Egipto. Eso es la Valera que dice eso. Sí. Cuando tú te vas a la Peshita y otras versiones, te va a decir el heridor de Yahweh. Bendito sea su nombre. Wow. El heridor. Ese heridor viene del hebreo Arrael, significa el vengador del Señor. Ese es un ángel de Dios, eso no es un ángel de la muerte. Ese ángel ni es bueno ni es malo, él ejecuta orden. Sí, perdón, para apoyarme en eso, en un momento el ángel de Dios dice que entró al campamento de los enemigos y mató miles. Fue ese mismo ángel que descendió, no es el ángel que le aparece a Moisés en la salsa. Porque el ángel que le aparece a Moisés en la salsa es una forma de Dios conectar a este mundo y que esta realidad no desaparezca de él. Por eso y el ángel de Jehová le apareció a Moisés en la salsa. Ese ángel de Jehová es una teofanía del Dios Todopoderoso. Pero el ángel que desciende al campamento cuando Senaquerib, que mató 185,000 en un microsegundo, no es la teofanía de Dios. ¿Entiendes? Sí. Sino un ángel que vino de parte de Dios, el mismo que entró en Egipto. Ese se llama Arrael en hebreo. Arrael, que es el vengador, ejecuta sentencia. O sea que no es la muerte es una estructura demoníaca, que lo hablábamos en la entrevista pasada, que está compuesta por príncipe de naciones y el príncipe de este mundo que es Satanás, sí. Como eran los filisteos, que su reino estaba establecido por príncipe. Sí. Entonces el príncipe mayor es ese querubín caído, es el príncipe del mundo, Jesús lo dijo, el príncipe de este mundo, ¿entiendes? Pablo lo llamó el Dios de este siglo. Entonces, esa estructura de Efesios 6 y Romanos 5:14, la muerte reina desde Adán hasta Moisés. Entonces, cuando se da la Torah, que fue Moisés, la muerte tuvo un stop. El hombre podía acercarse a Dios a través de la Torah y el pecado te era cubierto. La Torah es como errar en el blanco, o sea, es como un corral que te guarda de los depredadores. Cuando tú guardabas la Torah, ese corral que te alineaba, nadie podía acercarte a ti, ningún depredador podía hacerte daño. Por eso Israel, mientras estuvo en el desierto, Dios, cuando ellos entraron a la tierra prometida, recuerda que Dios a través de los profetas dijo, wow, cuando tú estabas en el desierto era mi especial tesoro. ¿Cuando estaba dónde? En el desierto. Porque ahí ellos guardaban Torah, eran santos. Y nadie podía acercarse a Israel. Porque ellos estaban bajo la cobertura de la Torah. Y la Torah lo cubría de la muerte. ¿Entiende el misterio? Sí, entonces, sí. El tiempo de la Torah dura 2000 años. Estamos hablando de la Torah a nivel ya general. Tú sabes que la Torah se divide en varias partes porque veo que gente te siguen también que conocen cultura hebrea. Entonces es importante que ellos entiendan esto. Entonces la Torah se divide en varias partes, que es judicial, ceremonial, la moral, que son los 10 mandamientos, y la Torah ceremonial, que ya lo que tiene que ver con los rituales. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces en esos 2000 años era para que a través de Israel esa Torah se llevase a las naciones y que todas las naciones vinieran a Dios a través de Israel. Okay. Pero lo único que recibe la Torah fue Israel. Sí. Pero las demás naciones no quisieron recibirla. Debido a que las demás naciones, ya por lo que hablamos en la entrevista pasada, no reciben la Torah, que eran 70 naciones en esa época, que son las mismas 70 naciones que vienen en Gog y Magog. Y también parte de ella en la Tercera Guerra Mundial, y que el Mesías va a llevar a esa nación, la va a quebrantar y la va a llevar nuevamente a recibir esa Torah, que son las naciones más poderosas de la tierra. Sí. Entonces, debido a eso, Israel entonces se aparta, se desvía del camino. Israel debía hacer del camino ese círculo, ¿verdad? Ese corral, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, que lo protegía, fue quitado. Deuteronomio 30:15, he puesto delante de ti el camino de vida y la muerte. O de la muerte, tú decides. Entonces por eso tú ves que fueron naciones y saquearon, destruyeron a Israel. Y los asirios, los babilónicos, los filisteos, entre otras naciones, le hacían daño. ¿Pero por qué le hacían daño? Porque Israel se apartaba de la Torah. Mientras Israel estaba en la Torah, no había forma de derrotar a Israel. La Torah era como el escudo. Un círculo, un escudo. Que los guardaba. Un círculo que protegía a Israel de la muerte. Bien. De la muerte, porque que siempre la guerra no es solo física.
La guerra es espiritual. Sí. Por eso hay veces que tú te sientes cansado, apaleado, sientes lucha, se te levanta el vecino, se te levantan en la iglesia, se te levantan ministros en tu contra, porque lo que se está peleando en el mundo espiritual es mayor que lo que tú estás recibiendo en el mundo físico. Lo que tú recibes en el mundo físico son secuelas de lo que se está peleando en los aires. Dios. Wow. ¿Entiende el misterio? Sí. Entonces, ¿qué sucede con Israel? Israel se descarrió hasta que vinieron los asirios en el año 722 antes del Mesías y lo esparcieron por todas las naciones, tribus y lenguas, y muchos de ellos pues se gentilizaron, perdieron sus orígenes. Judá viene Nabucodonosor y lo expande también en el 525 por ahí. Pero Dios a través del profeta Jeremías le hubiese dicho que ellos iban a retornar en 70 años. Y ahí que Daniel empieza a interceder. Israel desciende. ¿Cuánto pasan desde Daniel hasta el Mesías? 500 años. Ahí se cumplen 2000 años. Desde la Torá hasta el Mesías. Cuando el Mesías viene hay un cambio porque ya Israel no estaba, gloria a Dios, en general guardando Torá. Porque hubo un problema cuando vinieron los macabeos, cuando se levantó Matatías, sacerdote, Antoco Epifanio, que hablábamos de eso. Usurparon lo que es el orden sacerdotal. Entonces lo que hizo fue Epifanio, que ponía, gloria a Dios, sacerdote falso y ponía entonces escriba de la Torá para que le dijesen a ellos cómo hacer los rituales. De ahí viene el problema. Hasta que se construye el segundo templo, gloria a Dios, que se le llama el primer siglo, que fue cuando el que construye Herodes, que duró muchos años construyéndolo. Ya ese núcleo, ese sistema que existía en aquella época ya no era el mismo. El mismo, no, porque quien debió ser sacerdote en el orden arónico, del orden de Abdía, era Juan el Bautista. ¿Hijo de quién? De Ezequías. Zacarías. De Zacarías y Elizabeth. De Zacarías. Por eso que tú ves que el Mesías habla de un juicio que venía desde la sangre de Abel hasta Zacarías. Porque a Zacarías Herodes lo manda a matar en el propio templo. ¿Qué pasa con Juan? Que el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto. ¿Dónde lo lleva el Espíritu Santo? Lo lleva a una línea llamada los esenios. En los tiempos del Mesías te puedo citar 4 partidos religiosos como los celotes, los herodianos, los esenios y los fariseos. Los fariseos eran clase media, pero era lo que interpretaban la Torá. Creían en la resurrección, creían en los ángeles y en ciertas cosas, pero ponían carga al pueblo que ellos no podían mover. Que son 7 líneas farisaicas. Tendríamos que entonces sacar otro día para hablar las 7 líneas, porque hay algunas líneas que Jesús se identifica con ellos, sobre todo lo que es la línea espera un poco más. De esa línea, espera un poco más, era Gamaliel, y Pablo era de esa línea también. Que eran personas que eran muy pausadas, pensantes, analizaban el tema, sea Dios glorificado, pero había otra línea, por ejemplo, los caras de martillo, que eso no se casaban. Cuando veían una mujer, lo que hacía que se daban en la pared y le hablaban palabras decompuestas. A eso que Jesús le dijo, que ya que cuando tú en tu pensamiento mira una mujer y adultera en tu pensamiento, adulteraste. Sí. O sea, toda la palabra de Jesús cuando se enfrentaba a los fariseos era dirigida a una línea de ellos. Oh my God. Pero había una línea que se llama espera un poco más, por eso tuve que Gamaliel, cuando la ascensión del Mesías al cielo, que se está persiguiendo a los del camino, que en esa época se llamaban los del camino. Tuve que Lucas en Hecho escribe, dice que Saulo iba camino hacia Damasco persiguiendo a los del camino. Sí. Porque Jesús dijo yo soy el camino. ¿Por qué Jesús dijo yo soy el camino? Por lo mismo que te dije ahorita, que el hombre quiso buscar a Dios por su propia cuenta. Y había una barrera que impedía que el hombre llegara a Dios, que era el pecado. Entonces ¿qué hace Dios? Viene y abre un camino, rompiendo la barrera del pecado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por eso no hay forma de que el hombre quiera ser salvo en este tiempo, sino por el Mesías. Porque estamos en el tiempo mesiánico. El ciclo que estamos viviendo ahora es el tiempo mesiánico, ya no el torático ni el tiempo vacíos de los años hasta que se dio la Torá. Entonces estamos en un tiempo, según el profeta Oseas, capítulo 6, que se llama la plenitud de los gentiles, que Pablo habla en Romanos 11:25. Cuando se cierre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la salvación para Israel. Sí. ¿Está entendiendo el asunto? Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio es, José Ángel, está atento a los cambios. Sí, él está. Ok, entonces el misterio es que estamos en un tiempo expansivo que se llama la plenitud de los gentiles. Hasta que se cumpla Lucas capítulo 21, que vamos a hacer otra entrevista a hablar de eso, del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es una y la plenitud de los gentiles es otra. ¿En qué tiempo estamos? En la plenitud, que es la expansión de la predicación del evangelio. Por eso es que Pablo dice en Colosenses 2:16, ¿verdad?
fue donde leímos ahora, Sí. que nadie nos juzgue ni con comida, ni con bebida, ni con luna nueva, ni con día de fiesta, porque todo era sombra de lo que había de venir. O sea que ya en el Mesías se cumple todo. En el Mesías tú y yo guardamos Torah, en el Mesías tú y yo descansamos, en el Mesías tú y yo guardamos fiesta, porque todo era sombra, o sea, la fiesta eran sombra de lo que había de venir. Todo lo que habló la Torah y los profetas hablaban del Mesías. Por eso el Mesías dijo, en esto consiste el Satanás, ¿entiendes? Y dice, porque no se levantará otro profeta mayor que Juan. Porque tanto los profetas como la ley quisieron ver lo que Juan vio. Eso es la cita bíblica Sí, que dice. sí. ¿Verdad? Pero no lo vieron. ¿Por qué pasa con Juan? Porque en el Mesías se cumple lo que dice la Torá y lo que dice la ley en él. ¿Por qué Juan es mayor? Porque todos quisieron ver lo que Juan vio, pero no lo vieron. Wow. No sé si tú me entiendes. Claro, tan sencillo es entender esto. Lo que usted acaba de decir, que todas estas cosas eran una sombra de lo que había de venir y que era Cristo. Era el Mesías. Entonces, todo era sombra. Entonces, no hay razón por qué estar guardando fiestas si nuestra fiesta es Cristo. Estamos en Él. Entonces, veo muchas personas que están poniéndole este tipo de carga al pueblo, que hay que guardar las fiestas judías. Cuando Pablo mismo dice que no hay que guardar eso. Porque nuestra fiesta es otra, es Cristo. Acuérdate que el apóstol Pablo, tanto los apóstoles, ellos guardaban la fiesta. Sí, porque eran de Israel judíos. El misterio es que Dios vino primero a Judá, porque de ellos viene la salvación. Sí. O sea, los dones del Espíritu Santo no vinieron a los gentiles, vinieron a los judíos. Sí. Lo primero que hablaron nuevas lenguas fueron los judíos que vamos para allá. Sí. Fueron ellos. Lo primero que predicaron la Besorá, que es lo que conocemos como evangelio, fueron los judíos. Lo que pasa que estábamos en el plan de Dios, porque Judá no recibe al Mesías. Al Judá no recibir el Mesías se cumple la profecía del profeta Oseas en el capítulo 6, me iré. Y después de 2 días volveré, cuando usted, Israel, reconozcan su pecado. Y al tercer día restableceré el tabernáculo de David. Recuerda que el Mesías te dije que venía como Yahshua ben David. Sí. Entonces, ese pacto davídico tiene que cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando se cierre la plenitud de los gentiles, que es los 2000 años de salvación. Por eso la Biblia dice, y los salmos lo dice Pedro, que un día para Dios como 1000. Como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces, esos 2 días que dice el profeta, o sea, hacia los gentiles, son 2000 años. Bien. O sea, que la salvación de los gentiles, 2000 años. Se llama la plenitud de los gentiles, que estamos en el tiempo mesiánico, los 2000 años de la predicación del evangelio a todas las naciones, tribus y lenguas. Por eso no habrá salvación para los gentiles después que los 2000 años se cierren. En la gran tribulación no habrá salvación. Bueno, quizás tú no me lo estás preguntando, pero quizás alguien que escuche la entrevista y aquello que dice la Biblia, que lavaron su ropa con la sangre del cordero, sí, y que emblanquecieron, y esa gran multitud que sale, todos los elementos, ahí vamos a hablar como teólogo, todos los elementos de interpretación bíblica que dice que la misma Biblia es su propio intérprete. Ajá, sí. Porque la regla básica de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Te lo dice la Biblia, dice reinarán con Cristo 1000 años. Y después de que esos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y serán engañados nuevamente. Te lo está diciendo la Biblia. Sí. ¿Quiénes no serán engañados? Los que recibimos el Evangelio en este tiempo. Que tenemos a Cristo, que no hemos negado a ese mundo. Que le hemos dicho al adulterio no, fornicación no, hechicería no, libertinaje no, bebida no. Por cuanto nosotros hemos muerto a este mundo, vamos a vivir en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Porque hemos muerto este mundo. Entonces la muerte no puede matar a otro muerto. La muerte no tiene jurisdicción sobre mí porque ya yo he muerto este mundo. Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria? Porque Cristo derrota la muerte. Pero para Cristo poder derrotar a la muerte, Él tenía que morir. No podía Cristo derrotar a la muerte estando en vida. Él tenía que entrar muerto en el terreno de la muerte. O sea que Pablo lo que está revelando es que a la muerte le sale otro muerto. Sí. Pero ese muerto que muere no es cualquier muerto. Porque el rey David profetiza, dice que su santo no vería corrupción. ¿A qué se refiere David en esa profecía? Que el cuerpo del Mesías no vio corrupción. O sea, el cuerpo del Mesías no entró en estado de decomposición. Los 3 días, los 3 noches que el Mesías dura en el reino de la muerte, su cuerpo estaba intacto. Porque él tenía que volver al cuerpo. Por eso dice que su santo. ¿Por qué no vio corrupción? Esto es profundo.
Esto es profundo porque ahora quieren vender. Gloria a Dios, yo siento al Wow. Señor. Sea el nombre del Señor bendito. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios está aquí. ¿Por qué yo estoy aquí, Hernández? Porque yo creo que Dios me llamó con este tiempo para concientizar a la iglesia de lo que es el Evangelio, lo que es la Torah y lo que es Israel y lo que es Judá. La iglesia no será salva por rituales de la Torah. La iglesia será salva en Cristo y por la predicación del Evangelio. Porque si Dios no perdonó a Israel por su pecado, tampoco nos va a perdonar a nosotros si no llevamos la salvación, que es el Evangelio del reino. Entonces ahora quieren decir, pues están los judíos nazarenos, son corrientes mesiánicas. ¿Qué pasa? Que de 2008 se activan las corrientes mesiánicas en Latinoamérica. Pero el judío ortodoxo, hay dos clases de judío, que es el judío ortodoxo y el ultra ortodoxo. Los judíos no se meten con las religiones. Tú no vas a ver nunca un judío que hablando en contra de la gente, hablando en contra de los pastores, no. Ellos guardan su religión, ellos están esperando a su Mesías, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. ¿Quiénes son los que viven atacando? Son corrientes alternas que escucharon al judaísmo, entraron y se llaman ser judío mesiánico, que entiende que solamente ellos hay que son salvos. Entonces viene la confrontación en contra de los pastores, porque la corriente mesiánica no cree en los pastores, no cree en los ministerios. No creen en hablar lengua, no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, son corrientes que guardan fiesta, guardan cierta parte de la Torah, porque la Torah nadie puede guardarla. Las 623 leyes, nadie puede guardarla en este tiempo, no hay forma. Bueno, ¿cuál el problema sería? ¿Serán salvos? Bueno, sí, ellos creen en el Mesías. Sí. Ellos guardan su fiesta, ellos guardan Shabbat. Si quiere hacerlo, Pablo dice que para Dios lo hace. Pero para la salvación no es necesario guardar fiesta ni guardar Shabbat. O sea, no está mal que yo la guarde. Lo que está mal es que me quedan imponer que si no la guardo me pierdo. No, que hablan más del Shabbat que el propio Mesías. Hablan más de Torah que el propio Mesías. Y el Mesías es la propia Torah viviente, ellos lo saben. Todo el que estudia cultura hebrea sabe que Yahshua HaMashiach es la Torah viviente. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, la palabra verbo ahí no aplica, es davar la palabra. Sí. Y ese davar se hizo carne. La palabra hizo es una palabra en hebreo, inshot. La palabra inshot tiene que ver con un ser infinito, pero que aquí se hace finito. Que un ser aquí que es todopoderoso, pero aquí es ordinario. Que un ser que allá arriba no tiene necesidades fisiológicas, pero aquí la tiene. Por eso Pablo dice que no escatimó nada de que aferrarse, sino que se vació de sí mismo y tomó forma de siervo. Y no cualquier siervo. Porque te lo dijo el sobrino mío aquí en la entrevista, sí, que habían varias funciones de los esclavos. Uno servía la mesa, otros cocinaba, otro lavaba, pero el más vil de todo era el que lavaba los pies. Oye, qué forma de siervo tomó Jesús. El más vil de todo, por eso le lavó los pies a Pedro. Entonces, siendo Dios, no tuvo nada de qué aferrarse. ¿Cuál es lo que no quieren entrar ahora? Corrientes judía mesiánica, sea el nombre del Señor bendito, que Cristo fue engendrado por José. Por eso es que Israel está esperando un Mesías engendrado por hombre. Yo esa filosofía la conozco porque yo estudié filosofía grecorromana, estudié cultura hebrea, aún la sigo estudiando, soy profesional en teología, la gloria de Dios. Yo no hablo de las funciones que tengo en cuanto a la profesión. Tú nunca me has visto hablando de eso, porque no es necesario hablarlo. ¿Entiendes ya? Gloria al Señor. Pero está bien que los griegos, que Zeus vino y vivió con la madre de gloria a Dios ¿cómo que se llama? Se llama Atena. Hércules. Hércules, sí. Bien, entonces, Hernández, hablábamos que cuando el Mesías viene, ¿verdad? Sí. Del insó del Padre. Ese insó tiene que ver, gloria a Dios, cuando Juan dice que el verbo se hizo. La palabra que aplica ahí es el insó. ¿Entiendes? Sí. Ese insó significa que un ser aquí infinito, pero aquí es finito. Que un ser aquí que no tiene necesidades fisiológicas, pero aquí la tiene. Entonces, sea el nombre del Señor bendito. De nuevo Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar tiene que ver en hebreo con Simchat Torah. La palabra Simchat Torah es después de la fiesta de la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Yom Teruah. Los judíos no es una fiesta, es una celebración. La Simchat Torah no es una fiesta, sino que ellos salen con la Torah
el pueblo llora, el pueblo la besa. Ellos sacan la Torah para que el pueblo la pueda percibir. Eso en hebreo es Simchat Torah, es cuando el verbo se hizo carne. O sea que Jesús es la propia Torah hecha carne. Bien. ¿Tú entiendes ya? Sí. Entonces, esa Simchat Torah que el pueblo llevaba ya está hecha carne. Por eso Jeremías 31 dice, y yo haré un pacto con vosotros, no hice como vuestros padres, sino con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y esta Torah ya será inscrita en vuestros corazones. O sea que el Mesías ya está en vuestros corazones. Ya no es necesario para la salvación nosotros guardar los rituales de la Torah. Debemos conocer la fiesta porque son escatológicas. Sí. La fiesta era sombra del Mesías, era sombra de lo que había de venir. Entonces, si no, cuando Jesús dice velá y orá, no está hablando la vigilia que nosotros hacemos los evangélicos. Que amanecemos, nos vamos a los montes, no se refiere a ese tipo de vigilia. Se refiere a que conozcan las fiestas judías. Porque la fiesta judía habla de lo que había de venir. Son proféticas. Son proféticas. Por ejemplo, cuando dice que el verbo habitó entre los hombres. La palabra vital ahí en hebreo es Simchat Torah. O sea que la Torah se hizo carne, hizo cabaña, que es Sukkot, la primera fiesta donde nace Jesús. Lo que hablábamos en la entrevista pasada. Esa fiesta Sukkot significa cabaña. Es una de las celebraciones más célebres en los hijos de Israel, que tiene que ver con paz, con alegría, Sí. con gozo. Entonces ahí es que los católicos, cuando tradujeron la Reina Valera, buscaron el pesebres. Jesús no nace en un pesebre de animales. Ahí no había burro, ahí no vinieron de que los tres reyes magos, que no eran magos, eran sabios. Dice los sabios del oriente, que eran gente que venían con el conocimiento neobabilónico 500 años atrás. Y el Midrash, ahí yo estoy de acuerdo con el Midrash, ahí estamos hablando acerca del Midrash, que Daniel dona toda su fortuna. Porque Daniel era el segundo hombre más rico en el imperio babilónico y los medios de los persas. Eso es mucho que hablar. Eso es mucho que hablar. Entonces, ¿duraron cuántos? 5 siglos estudiando los tiempos. Y esos sabios del Oriente eran, ¿quiénes eran los sabios del Oriente? Eran asiáticos que vinieron de generación en generación estudiando los tiempos. Cuando vieron la alineación planetaria, porque cada cierto tiempo se alinean los planetas. ¿Para qué? Para manifestar algo universal, algo grande. Por eso cuando el Mesías nuevamente venga va a haber una alineación planetaria. Entonces cuando se alinean los planetas, uno de esos planetas, Júpiter, ¿verdad? Porque aunque le llaman, creo que Júpiter significa justo. Se alinean los planetas y esa estrella mueve a los sabios del Oriente y ellos vienen movidos por esa estrella. La estrella se detiene donde nace el Mesías y ilumina el lugar. Los ángeles descienden y a Gabriel y un destello de miles, de millones de ángeles empiezan a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Por eso es que Pablo dice, gloria a Dios, de manera indiscutible. Pablo te está diciendo, si tú no entiendes este misterio, no te metas ahí, cabezón. De manera indiscutible, grande es el ministerio de la piedad. Que Dios se manifestó en carne. ¿Quién se manifestó? Dios. Entonces no me diga a mí que Jesús fue engendrado por José. Dios mío. Túmbame eso. Porque Pablo no está diciendo, Dios a través de los espermas de José vino a la tierra. No. Pablo está diciendo, Dios se manifestó en carne. Adonai, el Todopoderoso, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, se manifestó en carne, visto por los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles nunca hubiesen visto a Dios. Y vieron a Dios manifestado a través de sus hijos, del Insó del Padre. Por eso empezaron a decir, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué en la tierra paz? Porque por causa de ti y de mí, Dios, los ángeles vieron el rostro de Dios por primera vez en su vida. Wow. Por eso que David dice, ¿quién es el hombre? Dios mío. Nosotros ordinarios, para que tú, Adonai, el Todopoderoso, el que los cielos de los cielos no soportan su gloria, vieron a Dios manifestado en la tierra. Entonces no me digan a mí que Jesús fue engendrado por José. Porque no quieren vender ahora que Jesús fue engendrado por José. ¿Cómo puede Jesús, entonces, un hombre que coma con sal, que fue engendrado por otro hombre, caminar por las aguas? No ha visto otro hombre que camine sobre las aguas. ¿Cómo puede ser que? Porque Jesús fue hombre, pero no fue un hombre común. Él tenía la naturaleza, como dice Pablo, pero el mesianismo usa a Pablo cuando le conviene. Cuando no le conviene, lo ataca.
Porque que Jesús, que Pablo dice que tenía la naturaleza como Hércules, que era mitad Dios y mitad humano. No es así. Jesús tenía las dos naturalezas, pero Jesús no vino 100% Dios, porque esta realidad no soporta a Dios 100%. Dios mío. ¿Qué hace Dios? Se hace ordinario. Ahí entra Insot para que entienda. Para entender este misterio que Pablo revela, es Insot. Aquí yo soy todopoderoso, pero aquí tengo limitaciones. Aquí yo no necesito ayunar y orar porque aquí yo soy el poder, pero aquí tengo que ayunar y orar para recibir el poder. Sí. ¿Entiende? Por eso Jesús mantenía una relación estrecha de ayuno y oración. En una ocasión dice que Jesús fue movido a pasión y se apartó por un tiempo y se fue al monte. Y Jesús viene en la segunda vigilia de la noche y viene caminando sobre las aguas. Ahí es que él viene caminando sobre las aguas. Wow. Fue tanto lo que recibió que empezó a iluminar. Gloria al Señor. Y dice que cuando Jesús salió de ahí, no tenía necesidad de tocar a nadie, que nada más cuando él caminaba, los enfermos, los ciegos veían, los cojos andaban. Sí. Porque bajó bajo un poder sobrenatural. Porque Jesús estaba en el Insot. Él sabía que no podía hacer nada como Dios. Jesús no hizo nada como Dios. Todo lo que hizo, lo hizo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Para darle un ejemplo a nosotros. Por eso hay corrientes que dicen que no hay que ayunar, que hay que orar. Que Jesús se sacrificó. Usted se equivocó, no ayune, no ore, para que tú veas como el diablo te come con yuca y aguacate. Entiende el misterio. Jesús bajo el nivel en Insot era ordinario, tenía necesidades, fue humano, pero nunca fue engendrado por José. Porque si el Mesías hubiese sido engendrado por José, Pablo dice en Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecado, fuimos ¿qué? Destituidos de la gloria. Entonces nosotros heredamos el pecado ¿por quién? Por Adán. Por Adán. Entonces si Cristo hubiese engendrado por José, iba a ser pecador. Sí. La muerte se lo traga, no resucita. No, que no tuviera legalidad sobre el pecado. No pudiese. No pudiese porque iba a heredar el pecado. Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque el aguijón pudo con todos los profetas. ¿Qué profeta ha resucitado? ¿Qué rey, qué sacerdote ungido pudo resucitar de la muerte? Porque la muerte en cierta medida encontró pecado en todo. Lo que pasa es que nuestro pecado, los que murieron bajo Torah, Pablo dice en Romanos 5:14, la muerte reina de Adán hasta Moisés. O sea que todo el que muere bajo Torah, la Torah lo cubre de la muerte. Pero todos pecaron. Dime uno que no haya conocido el pecado. Todito. Ahora, ¿por qué la muerte no pudo con el Mesías? Porque no encontró pecado. Porque Jesús no fue engendrado por José. Dios. Si Jesús hubiese sido engendrado por José, no resucita. Como no fue engendrado por José, porque no fue engendrado por José, sea el nombre del Señor bendito, hay una presencia buena del Espíritu Santo. Por eso Pablo habla de un misterio que no le fue revelado a sus padres. ¿Entiende? Por eso la venida del Mesías, la muerte y resurrección de ese Mesías es un misterio. Por eso Pablo llama el Evangelio también un misterio. ¿Qué es lo que está pasando con muchos que se han ido a estudiar cultura hebrea directamente al nivel Sot, que es el nivel profundo, el nivel oculto, el nivel que estudian los judíos ortodoxos, que son cabalísticos, místicos, que la cábala está compuesta por hinduismo, budismo, astronomía, hechicería? Todo el que sabe eso. No la Torá, porque la Torá es pura. La Torá es santa, la Torá viene de Dios. Yo no estoy hablando de Torá. ¿Entiende ya? Ahora, ¿cómo Dios salvaba al mundo bajo la Torá? No podía. Por más formas, porque Israel no pudo. Por más que usted quiera buscarle eso, señor, Israel no pudo. Por eso es que en Hechos capítulo 14 dice que reúnen el concilio, del primer concilio de los apóstoles, que guardaban Torá, guardaban Sabá, guardaban todo. ¿Qué vamos a hacer con la iglesia? Con los gentiles. Tienen que buscar a Pablo. ¿Por qué tienen que mandar a buscar a Pablo? Porque Pablo era quien conocía de Torá. Y Pablo fue que persiguió a los que guardaban Torá y a los que predicaban el Evangelio. Pero a Pablo lo agarra el Señor, dura 3 años. Por eso Pablo dice que se fue, gloria a Dios, a Arabia y se mete en un retiro de 3 años. Señores, antes de Pablo bajar bajo la unción, se mete en un retiro de 3 años. Ahí es que se le aparece directamente el Mesías. Por eso Pablo dice, yo fui a Jerusalén y ninguna cosa no me enseñaron. Y nadie me enseñó lo que yo he hablado, el evangelio que yo recibí, lo recibí directamente de Cristo, del Mesías. Entonces Pablo fue capacitado para llevar el evangelio a los que conocen Torá.
Por eso Pablo no tenía problema mientras él predicaba en la sinagoga. ¿Cuándo viene el problema? Que Pablo se encuentra en un escenario. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que tenía carácter. Pablo no te disfrazaba el evangelio. Pablo te decía la verdad. Entonces nosotros estamos llamados a decir la verdad. Sí. Pablo se encuentra en un escenario en la sinagoga porque todo iba bien. Él iba con Bernabé predicando acerca del Mesías. Todo iba bien porque ellos no hablaban en contra de la Torá, ni de la luna nueva, ni ellos guardaban fiestas, ellos diezmaban. También es otro factor que yo veo ahora que quieren atacar el diezmo. Ellos hacían todo como era costumbre. ¿Dónde viene el problema? Que los apóstoles tenían un problema interno de hacer entender a Judá que ese Cristo que ellos mataron era el Mesías prometido a Israel. No había problema con eso, porque ellos guardaban Torá. Sí. Judá es celoso con su Torá. Sí. ¿Cuándo viene el problema? Cuando Pablo se encuentra que en la sinagoga habían 3 tipos de personas. El hebreo, que era el judío ortodoxo, ese se sentaba adelante, aunque no guardara Torá, pero era hebreo, en la sinagoga, en los asientos adelante. Sí. Fíjate, Jesús habla de lo que se sentaba en los asientos adelante. El prosélito, que era el judío, que era mezclado, pero estaba circuncidado y guardaba Torá. Ese se sentaba en el medio. ¿Quiénes se sentaban atrás? Los temerosos de Dios. ¿Quién eran los temerosos de Dios? Gentiles que recibieron Torá, pero no se estaban circuncidando por temor a morir. Porque cogían infecciones muy fuertes en la época y morían mucho. Entonces, ¿qué hacían? No se circuncidaban, pero guardaban Torá. ¿Cómo le llamaban a eso? Los temerosos de Los Dios. temerosos de Dios. Por eso tú ves que dice que Cornelio era ¿qué? Temeroso. Temeroso de Dios. Entonces Pablo empieza, pero ustedes, aunque sean hebreos, que se sientan adelante, pero brincan la tablita, violan la Torá, y esto porque simplemente no se circundan el prepucio, lo sentamos atrás. Entonces Pablo empieza a través escrito está en la Torá, que ya no es la circuncisión del prepucio, sino vuestros corazones. ¿Ya entiende por qué habla de circuncisión del corazón? Sí. Y ahí que empieza el lío contra Pablo. Desde que Pablo tocó ese tema de la circuncisión, ahí empieza el golpe. Ahí lo sacaron a pedrar. Dios mío. Entonces Pablo es que agarra entonces el misterio del evangelio. Por eso tú ves que el que estudia, el que ataca al mesianismo, ataca a Pablo. ¿Quién es Pablo? Los que estudian el mesianismo dice que Pablo fue que hizo famoso a Cristo. Y que sin Pablo, Cristo no tuviese lugar donde tuvieran los gentiles. Mentira del diablo 12 veces. Cristo es Cristo. En Dios no existe vaca sagrada. Si Sandy Mato no se alinea, Sandy Mato se va y Dios busca otro. Porque el evangelio es indetenible. Ni Nerón con su furia, ni el circo romano, ni los Césares, ni la hoguera, ni los leones. Nadie ha podido detener el evangelio del reino. Nadie detiene. Cristo es Cristo, sin Pablo o con Pablo. Pero como Pablo fue muy humilde, y muchos de ustedes no quieren ser humildes como Pablo, por eso están dando vuelta en el desierto. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ustedes recibieron el evangelio por los rituales de la Torá o por la predicación del evangelio. Por el evangelio. Por la predicación del evangelio, dijeron los Gálatas. ¿Y qué dice Pablo? Oh Gálatas insensato, habéis comenzado en el espíritu y ahora habéis terminado en la carne. Así hay muchos que comenzaron en el espíritu, pero hoy en día están en la carne. Y eso es lo que nadie quiere hablar. Wow. Eso es lo que nadie quiere decir. Que el grupo de Piña, el grupo de esa gente comenzaron en el espíritu, pero están en la carne. Y se lo dijo el maestro de Piña a Piña. Tú, eso no fue lo que yo te enseñé. Tú has desviado una generación. ¿Cuál es el peligro? Que Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que tú has aprendido en la sana doctrina. No vaya a ser que te pierdas tú y la generación que te sigue. Entonces hay muchos que dicen que están vivos pero que están muertos. Entonces muchos rebeldes le siguen. Muchos rebeldes que están dentro de la iglesia, que no respetan a los pastores, que se hacen sabios en su razonamiento. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando ya usted pierde el temor a Dios, pierde el temor a tu pastor, pierde el temor a los líderes y te va a creer sabio, que hay un estado de rebeldía. Y por eso que hay muchos que cada vez que yo hablo de la Torá, te escriben que están bebiendo cerveza y romo ahí aquí en Guaricano. Y tú lo ves bebiendo cerveza, que ya usan arete. Y que ya Salomón dice que el vino es para los pobres, para ocultar su tristeza. David dijo que no bebía vino para no descubrir su secreto a sus enemigos. Entonces tú dirías, pero Cristo hizo el vino. Es verdad. Pero ¿por qué Cristo hizo el vino? Porque él tenía que sujetarse.
Y como ya José había muerto, la madre le dice a querer el vino, mujer, no ha llegado mi hora. Pero tuvo que sujetarse porque él se sujetó. Pero después que él quiere el vino, se para afuera y dice, en una boda, ¿qué es lo que la gente hace mucho? Come mucho y bebe mucho. Y como Jesús se para, dice, el que tenga hambre y sed, venga a mí. Hay un misterio ahí. Esa gente estaban comido y bebido. Y Jesús viene y dice, el que tenga hambre y sed ahora, venga a mí. Dice Mateo que hablaba del Espíritu Santo. Por eso el gozo del vino es pasajero, más el gozo del Espíritu es permanente. El que bebe alcohol es porque tiene emociones reprimidas y la oculta bajo el alcohol. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, toda culpa ha sido quitada. Yo no necesito un gozo, gloria a Dios, ya pasajero, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces hay una generación que se ha desviado, comenzaron como en el Espíritu, ¿cómo han terminado? Eso está pasando con muchos que hoy en día comenzaron en el Espíritu predicando el poderoso evangelio del reino y hoy en día están en la carne, los rituales de la Torah que no tienen que ver con la salvación. Para nosotros los gentiles. Ni la fiesta salvan, ni el sabbat salva. Quien salva es Dios. Y Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Porque Nabucodonosor guardaba Torah. No. No guardaba Torah Nabucodonosor. No. Y Dios no tuvo misericordia. Sí. Y lo llamó su siervo. Y Ciro guardaba Torah. No, yo quiero que me digan, a ver. O el ladrón de la cruz guardaba Torah. Dios, Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Entonces nosotros, ¿son malas las fiestas? No son malas. El Shabbat, no, Dios lo estableció, está en la Torah moral. Y la fiesta está en la ceremonia. ¿De quién son las fiestas? Del Señor. ¿Quién la cambió? Vino un proceso de Jeroboam, que fue el primero que vino con la doctrina del reemplazo, hasta Antíoco Epifanio y hasta Constantino, pero en su permisividad Dios los permitió. ¿Cómo somos salvos nosotros los gentiles? A través de la predicación del Evangelio. Cuando tú caminas en Cristo Jesús, usted cambia. Por eso el que viene a Cristo, el que bebía, ya no bebe. El que era prostituta ya no es prostituta. El que era ladrón ya no roba. El que era homosexual ya no es homosexual. El que hablaba mentira ya no habla mentira, porque en Cristo somos cambiados. Y tenemos, por eso Jesús dijo, ustedes, no dijo Él, son la luz del mundo. Él se proclamó la luz cuando estaba en el templo, que ese es otro contexto. Porque esa luz de la Torah hecha carne ya está en nuestros corazones. Y esa luz ilumina. Por eso tú ves que al cristiano, nada más con tú ver el rostro, le sale una luz. Hay un cambio. La gente te dice, ¿tú eres cristiano? Sí, porque se te ve. Lo que pasa es que el impío no sabe definir eso. Es esa luz, esa Torah viviente que está aquí en nuestros corazones. Pero el que guarda fiesta hay que dejarlo. Pero no quiera decir que si yo no guardo Shabbat, que si yo no guardo fiesta, yo me voy a perder. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que nos lleva a la salvación. ¿Entiende el misterio? Así es. Entonces Cristo nace en Sucot. Cuando Cristo muere, muere en otra fiesta. Por eso Pablo dice que todo era sombra de lo que había de venir. ¿Cuándo nace Jesús? En Sucot. Cuando Cristo muere, muere en Pesha. ¿Qué Pesha? Pascua. No la Pascua que nos están vendiendo ahora. ¿Qué Pesha? Bueno, cuando se sacrificó el cordero, cuando ellos estaban en Egipto. Entonces, cuando estaban en Egipto, esa sangre que ponían en el lintel de la puerta o en el marco de la puerta era un prototipo del verdadero cordero que iba a morir por el pecado de Judá, por el pecado de Israel, pero también por el mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú y yo estamos marcados por esa sangre. Por eso es que la muerte no puede tocarnos. Por eso es que la Biblia dice que anda en el Espíritu, no hay ley, no hay Torah que lo pueda juzgar. Porque nosotros andamos ¿cómo? En el Espíritu. Y en ti y en mí hay una sangre del Cordero que no cubre, los demonios lo ven. Los demonios no pueden tocarte, ningún demonio puede tocar a una persona que ha sido libre en Cristo. Por eso la Biblia dice que el que al Hijo del Hombre libertare, ¿a quién? ¿El Hijo de quién? El hombre. Libertare, seré verdaderamente libre. No la Torah. ¿El Hijo de quién? Del hombre. Del hombre. Jesús dijo, prediquen Torah. No. ¿Qué fue lo que dijo? Prediquen el Evangelio. Y por todas las naciones. Y lleven esta besora y sean sumergidos y hagan tarmadín, discípulo. Te lo hablé en hebreo, palabra en hebreo. En español es, Jesús dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio del reino y sean bautizados en mi nombre. El evangelio del reino, ¿qué mandó Jesús a predicar? ¿Toda? El evangelio del reino. Porque en esto consiste la ley y los profetas. La Torah habló de él y los profetas hablaron de él. Por eso Juan es mayor, porque la Torah y los profetas llegaron hasta Juan. Eso es lo que yo te quería decir ahorita. Sí. Jesús dijo, no habrá otro profeta mayor que Juan.
porque tanto la Torá como los profetas llegaron hasta él. ¿Por qué hasta él? Porque cuando vino Juan, vino el Mesías. Entonces todo lo que habló la Torá y los profetas se cumplía en Jesús. Jesús es el cumplimiento de la Torá y de los profetas. Entonces ahora, ¿cuál es el camino? ¿La Torá o Jesucristo? Wow. Jesús. Jesús. Todo aquel que se salió del camino se pierde. No hay otro camino hacia los gentiles, hacia la salvación, sino es Jesucristo. Usted puede ser un Don Juan, usted puede ser un transicionado, usted puede ser lo que sea. ¿Entiende ya? Fuera de Cristo nada podemos hacer. Entonces Jesús se convierte en ese camino, que tiene otro contexto en cuanto al hebraísmo, que no voy a hablar ahora, porque Jesús dijo soy el camino, porque Él dijo yo soy la luz. Entonces nosotros los gentiles estamos llamados a predicar el evangelio, por eso tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a ser que yo fui lleno del Espíritu Santo? Y porque venga un Juan de los Palotes que me diga que no, yo voy a renunciar a lo que yo antes fui lleno. Yo veo mucha gente ahí loco hablando que no, que antes yo hablaba lengua, y usted hablaba lengua, sí, yo sentía hablar lengua, y que pero tú sentías el Espíritu, sí, pero ahora yo entendí que no era así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues tú crees que cuando yo era adolescente que vino el Espíritu Santo sobre mí, que yo tenía un viaje de cabello, que me decían de que la belleza. Mi hermano, yo recibí una transformación, Hernán, que yo no entendía. Que yo decía, a mí no me llamen belleza. Yo soy lavado con la sangre de Cristo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Fue un cambio. Que a mí había que recogerme la silla de la iglesia porque era danzando. Desde que yo me paraba ahí era danzando. Y danzaba en el trabajo. Tenía que entrarme en el baño a danzar porque el poder que sentía era tan fuerte que yo no sabía qué era. Que lo que me salía de la boca era tirarme en el piso y decir, gloria a Dios, pero duro. Por eso en la iglesia, cuando yo veo una gente que está danzando, yo digo, no me lo toquen, porque está en su primer amor. Es una unción silvestre. Y hay que dejarlo, porque lo que está recibiendo no tiene cómo expresarlo. ¿Entiende ya? A mí había que recogerme la silla. De que yo llegaba a Sandy Mato, la silla recogía, porque era danzando. Y la pastora nada más me miraba así. Y era en el espíritu. Entonces, ¿tú crees que yo voy a renunciar a eso? Y yo siempre me pregunté por qué yo fui tan lleno así, que en menos de un mes a mí me tuvieron que llevar las aguas. A mí no me doctrinaron, a mí nada más me dijeron, no diga Toño. Me enseñaron algunos 2 o 3 cositas y para las aguas. Porque que fue un cambio rotundo. Sí. Y yo siempre me preguntaba por qué yo fui tan lleno así. Y nunca tenía respuesta, nadie me dio esa respuesta. La entendí ahora. Que Dios me marcó con el poder del Espíritu Santo para que el conocimiento no me desviara en este tiempo. Padre Santo. El problema está cuando dejamos el Espíritu Santo. Ahí hay un problema, ya es que nosotros estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay función. Sin el Espíritu Santo no hay vida. Una iglesia que no tenga el Espíritu Santo está muerta. Un ministro que no tenga el Espíritu de Dios, un ministerio sin Espíritu Santo es muerto. Usted podrá tener mucho conocimiento, pero si no hay señales, si no hay power en tu vida, usted como estamos que arrebata el viento. Ya que usted habló del Espíritu Santo y de los ministerios en este momento. En los comentarios muchas personas nos comentaron, pastor, queremos que nos hable acerca de los ministerios, porque lamentablemente se habla muy poco acerca de los ministerios, y cuando se habla de una forma distorsionada y como calificándolo por rangos, de que este mayor que este y este menor y así sucesivamente. Los ministerios siempre existieron. Por ejemplo, Moisés fue un hombre que se movió bajo los 5 ministerios. Sí. O yo no le llamo ministerio, yo le llamo dones ministeriales. Porque hay 24 dones. Está creo que en 1 Corintios 12 y Romanos 12. Yo tengo todas las citas porque yo en el Instituto Bíblico la primera materia que yo doy es liderazgo del Antiguo Pacto y Nuevo Testamento. Yo le enseño que no es Antiguo Pacto, porque si tú llamas Antiguo fue porque pasó, sino el primer pacto. Que es lo que conocemos como Antiguo Pacto. Sí. Y lo que conocemos como Nuevo Pacto, yo no digo Nuevo Pacto, sino el Pacto renovado. Porque tú tienes que concientizar conforme a la cultura hebrea. Sí. Pero también yo te hablo la teología, yo lo que hago que limpio la teología, pero conectado a la Biblia, porque la cultura hebrea es buena. Para entender el Evangelio, lo que Jesús habló, tenemos que estudiar su cultura y su pensamiento, sí, para dar un mensaje más claro. Por eso, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, Moisés se movía bajo los 5 ministerios. Moisés fue pastor porque pastoreó, guió un pueblo, sí, pastó, alimentó. Moisés fue profeta porque profetizó. Moisés fue evangelista porque proclamó. Él proclamó
las 10 plagas de Egipto, que si no dejaba ir al pueblo de Dios, Dios iba a juzgar, ¿entiendes? Fue evangelista. Sí. ¿Cuál es el otro? Apóstol, porque fue un enviado. Fue un maestro también. Y fue un maestro porque enseñó la Torá. Sí. El primer maestro, Sí. Moisés Rabenu, en hebreo, fue el primer maestro. O sea, los judíos lo llaman Moisés Rabenu en hebreo. O sea, Moisés, el primer rabino, el primer maestro. O sea, que Moisés hospedaba los 5 ministerios, igual que el Mesías. Sí. Entonces, yo te dije a ti que la iglesia no comienza en Hechos capítulo 2. La iglesia comenzó en Deuteronomio 9, versículo 10. Cuando Dios le dice a Moisés, reúneme a la asamblea para yo darle mi Torá. Asamblea, hebreo, y del griego, eclesia, iglesia. En Hechos capítulo de la continuación de esa iglesia, porque la iglesia pasada se descuidó. Sí. Se descuidó, Israel se descarrió, Judá también, vamos a hablar claro. Sí. Se prostituyeron. Entonces hay un plan de salvación para los hijos de Israel después que los gentiles salgan del plano. Porque nosotros salgamos del plano y que cumplamos nuestra misión, el tiempo mesiánico, los 2000 años mesiánicos, que son este tiempo. Es importante que la gente escuche la entrevista completa. Esto es un tiempo de salvación hacia los gentiles, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? El Mesías, esos ministerios, por causa del pecado de Israel, se corrompieron. Pero ¿quién le entrega este poder a Satanás? Fue Adán. A través de la Torá, la muerte tuvo un stop. Tuvo un stop. Pero quien derrota la muerte es la Torá viviente. El Mesías, la Torá tenía que convertirse en carne y venir a la tierra, morir para poder entrar en el mundo de la muerte. Para poder derrotar la muerte en su propio mundo y quitar el poder que tenía Adán. Adán no era cualquier persona. Por eso los judíos hablan del primer alfabeto hebreo, que es Aleph. Aleph, Adán, tiene la A de Dios, que significa Aleph, que significa uno con el universo. Y Dan significa terráqueo. O sea que Adán fue el primer hombre que Dios crea, tenía componente del reino. En la entrevista, cuando estemos hablando de los ángeles, yo te voy a decir con qué funciones, cómo los ángeles fueron creados. Ay, padre. Porque los ángeles fueron creados. Sí. Tienen un elemento de por qué ellos fueron creados. Vamos a comenzar con su creación para que la gente pueda entender Sí. los niveles de ángeles. Entonces Adán tiene componente del reino. Entonces cuando tú unes la A con Dan, significa Adán, que el resultado es el que converge con toda la fuerza de la creación. O sea que toda la creación escuchaba a Adán. Sí. Toda la creación escuchaba a Adán. Era el de hecho, Dios dice que Él es el Señor de la creación. Era el Señor de este mundo. Por eso vino la envidia del querubín caído. Sí. Eso fue lo que vino la envidia, porque por eso el autor de los Hebreos dice, alguien testificó en cierto lugar, ¿quién es el hombre? Para que él te acuerde del Hijo del Hombre, lo coronaste de gloria. Pusiste toda la obra debajo de su mano. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria. Eso tiene un misterio. ¿Quién fue que habló? ¿Quién testificó eso? Sí, porque dice alguien en cierto lugar. En cierto lugar. Tiene que ver con el querubín caído. Dios mío. Esa fue la comercialización del querubín caído con los ángeles. Porque todo vino por la creación del hombre. Lo que utilizó el querubín caído para seducir a los ángeles fue la creación del hombre. ¿Cómo entra? Comercializando. Oye, Dios va a ser un ser menor que nosotros, pero lo coronó de gloria. Puso toda la obra debajo de su mano. Dios mío. Pero ese no es el tema, no nos vamos a meter ahí, Sí, porque sí. no deberíamos. Tú me hiciste una pregunta ahorita. Sí. ¿Qué pasa? Que ese dominio que tenía Adán, Cristo tenía que morir. Esto es un asunto hermenéutico, porque el que estudia cultura hebrea difiere de la teología. Sí. La teología ha jugado su papel. La teología ha jugado, usted no puede sacar eso de ahí. ¿Entiende ya? Entonces, ¿qué pasa? El Mesías tenía que morir para poder quitar el dominio adámico a la muerte. Y entonces entregárselo a la iglesia espiritual. Entonces Adán lo escuchaba todo la naturaleza. Venía un ciclón, Adán, el ciclón tenía que escucharlo. Le obedecía. Los leones, la mar, la bestia del campo, todo tenía que escuchar a Adán, porque era el Señor de este mundo. Por eso, ¿quién es el Señor de este mundo ahora? Satanás. Satanás. ¿Y quién le entregó este mundo? Adán. Adán. De hecho, el mismo Satanás en el monte, la tentación, le dice a Cristo, todos estos reinos son míos, a mí me han sido dados y a quien yo quiero también se lo ¿Y doy. quién se lo dio? Adán. Adán. Pero ¿y Satanás le puso un cuchillo a Adán? No. Exacto, porque Satanás es padre de mentira. ¿Entiendes ya? Entonces, para Jesucristo
quitarle el dominio a Satanás, él tenía que venir como quien, como hombre ordinario, un poco menor que quién. Que los ángeles. Cristo vino menor que los ángeles. Se hizo menor hasta que los propios ángeles. ¿Qué pasa? Que los ángeles, siendo superior, se desviaron y fallaron. Y Cristo, siendo inferior, Permaneció. venció. Por eso que los ángeles no fueron redimidos. Porque ellos, conociendo de Dios, estando con Dios, fallaron. De hecho, Hebreo dice, y no socorrió a los ángeles, No los socorrió sino a la descendencia de Abraham. a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque quien necesitaba ser redimido éramos nosotros, porque fuimos menor. Entonces, el mayor se hace ¿qué? El menor. Tiene que morir el Mesías para entonces entrar al terreno de la muerte. Pues yo te dije en una entrevista pasada que fue mayor lo que Cristo hizo los 3 días en el vientre de la tierra que los 3 años que duró en la tierra. Fue más fuerte lo que... Señores, esto fue un misterio. Cristo entra directamente al mundo de la tiniebla. Fue más fuerte los 3 días en el corazón de la tierra. Que los 3 años que duró en la tierra. Dios. Fueron más intensos porque que allí el Mesías va solo. Ahí no estaba Pedro, ahí no estaba Juan. Por eso Pablo dice en Efesios 4:9, ¿y esto de qué subió qué es? Sino que primero había descendido a la parte más baja de la tierra. ¿A qué descendió el Mesías a la parte más baja de la tierra? Aquí vamos a hablar de los ministerios. Dios mío. El Mesías atraviesa las 4 dimensiones de la tierra. Corteza terrestre, manto superior, manto inferior y núcleo interno de la tierra. Está el núcleo externo, corteza terrestre, número 1. Luego viene manto superior y manto inferior. Luego viene el núcleo externo y luego viene el núcleo interno de la tierra, las 4 dimensiones. Por eso Pablo, como no tenía el conocimiento científico, Pablo dice que descienda al corazón de la tierra. Entonces la tierra tiene corazón y tiene boca también. Dios mío. No tiene boca la tierra. Dios mío. Claro, dice que la tierra abrió su boca y se comió a Coré y a todo que se rebelaron con... Sí. Y dice que al final la tierra va a abrir su boca y va a absorber el río que sale de la boca del dragón. Eso tiene un contexto escatológico. Yo, por la gracia de Dios, domino Daniel Apocalipsis capítulo por capítulo. Conforme a la cultura hebrea, a la ciencia, a la cultura egipcia, porque el Apocalipsis tiene filosofía egipcia, medos persa, tiene filosofía, ciencia, tiene cultura hebrea, es una mezcla, Apocalipsis complicado. Entonces, ese río que sale de la boca del dragón tiene un contexto, que la tierra ve su boca. Entonces, ¿cuál es el corazón de la tierra? Lo que la ciencia llama el núcleo interno de la tierra, que calienta 6.000 grados centígrados, 1.000 grados más que el sol. Entonces, el núcleo externo de la tierra está compuesto por hierro en estado líquido con sulfuro y azufre. Pero el núcleo interno de la tierra no se sabe qué clase de fuego hay ahí. Ahí opera el cuartel general del querubín caído. Porque la tierra estaba hacia el norte de Dios. La tierra no era cualquier planeta. Te lo voy a revelar. Yo sé que muchos me van a criticar. Esta tierra no se llamaba tierra, se llamaba Sión. Sión. Sí, en una entrevista usted usted quedó de decir cómo se llamaba este planeta. Dios bendiga a la iglesia de Josué, que le puso Sión. Es un misterio muy poderoso. Jerusalén está ubicada en el monte de Sión. Ese monte, por eso a los judíos no solo le llaman judíos sionistas. Ellos conocen el misterio que estamos hablando aquí. Por eso dice que Cristo va a restaurar la futura gloria. De Sión. Va a restaurar la tierra en su estado original. No puede llamarse tierra este planeta si solamente tiene un 25% de tierra y un 75% por agua. Entonces de Sión saldrá ¿qué? La salvación. Cristo va a poner un pie en el monte de los Olivos, que está ubicado todo en Sión, y de ahí la tierra se va a abrir, va a salir un río, y esa tierra que antes no era polvorienta, van a salir árboles, y nuevamente caerán semillas del cielo, y la tierra volverá a su estado original. Porque Cristo va a restaurar la futura gloria de Sión. Todo está ligado a Israel. Todo está ligado a Israel. Israel es el centro de la tierra. Padre Santo. Pero para Cristo tenía que descender a la parte más baja de la tierra. Cuando Cristo desciende a la parte más baja de la tierra, por eso el infierno no está en la tierra. Bueno, esto está fuerte. Te ve a la gente ahorita comentando. La gente habla ahí.
Dije que el lago de fuego, y me atacan, dije que Sandy Mato dijo, una vez estaban diciendo Guaricano, porque nosotros los evangélicos no escuchamos. Por eso no aprendemos, porque no escuchamos. En otra entrevista te voy a demostrar que el lago de fuego no está en la tierra. No está en la tierra. Porque el lago de fuego no va a quemar materia. Hay diferentes miles de fuego, de maleza, fuego de electricidad, rayos. Pues si va para allá, no puede ser un fuego normal. ¿Me entiendes? Sí. Y que te voy a revelar algo para que la gente no se turbe y no vaya a decir que es Sandy Mato. Pablo dice que, la Biblia dice que el lago de fuego fue creado ¿para quién? Satanás y sus ángeles. ¿Antes de qué? De la creación del mundo. Te lo está diciendo, que no está aquí. Dios mío. ¡Ay! Más luego vamos a revelar dónde está. Ay, Dios mío. ¿Dónde va a ser Satanás atado? En el abismo, que es donde Cristo desciende. Esto lo dice Apocalipsis. ¿Qué te dice Apocalipsis primero? Que el lago de fuego será lanzado el falso profeta y el anticristo y la bestia. Sí. Pero que Satanás será atado ¿por dónde? Por 1000 años. ¿Dónde será atado 1000 años? No se sabe. En el abismo, en el corazón de la tierra. ¿Será atado Sí. dónde? En el abismo. Y luego que de esos 1000 años se cumpla, Satanás será ¿qué? Suelto. Y luego será lanzado ¿dónde? En el lago De fuego. ¿Dónde está quién? El falso profeta y el anticristo. Y el anticristo. Que cuando Satanás, ellos van a estar ya 1000 años en ese lago. Pero Satanás está atado en el corazón de la tierra, que fue donde Cristo desciende. Entonces el infierno no está en la tierra. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.